Pregunta número 23. De acuerdo con las reglas de representación y defensa establecidas en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, los funcionarios públicos, A, podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos no estatutarios. B, podrán comparecer por sí mismos otra vez. La diferencia es que solo en defensa de sus derechos económicos, es decir, las retribuciones. B, podrán comparecer por sí mismos siempre que no implique separación como empleados públicos inamovibles que lo son. D, podrán comparecer por sí mismos solo cuando actúen ante órganos unipersonales. Bien, la ley jurisdiccional, cuando hablamos de ley jurisdiccional en el ámbito del derecho público, nos referimos a la jurisdicción contencioso administrativa, porque leyes jurisdiccionales hay más. Para empezar, la ley de la jurisdicción civil, que es la más importante y la que utiliza además las demás leyes con carácter supletorio para traer contenidos a falta de regulación: ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, ley de la reguladora de la jurisdicción social y la ley contenciosa, por no hablar de la parte castrense, de la parte militar. Nosotros utilizamos esa licencia lingüística que es la ley jurisdiccional, la presentamos en pantalla, pero es una de las que son una ley procesal, nuestra ley jurisdiccional, que es la ley específica que viene a dar cumplimiento a ese mandato de la Constitución que todos conocéis, que se ocupa de informar el artículo 106 sobre el control de la legalidad administrativa. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria, las normas que elabora la administración, ¿verdad? Y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines. Por tanto, ese principio de legalidad que instituye el artículo 103, ley, sometimiento a la ley, y ese control de esa legalidad que establece el artículo 106. ¿Qué tribunales entonces en qué tribunales está pensando el 106? En esta jurisdicción especializada, sin duda con carácter de juicio entre partes, absolutamente, sin duda, indudablemente, ¿verdad?, que es la contencioso administrativamente. La cuestión de la representación y de para poder responder a la pregunta, nosotros, cuando analizamos esta ley, lo que vamos a ver en ella es cómo se regula, cómo los jueces de lo contencioso pueden controlar la actuación de la administración pública. La función fundamental del contencioso es garantizar que la administración, en efecto, actúe sometida a todos esos principios de rango constitucional, principio de legalidad. Bueno, pues este control que ejerce la función o la función jurisdiccional contencioso administrativa se basa en una serie de reglas. Hoy, en esta pregunta, única y exclusivamente, nos plantean un tema de representación, que esto lo tenemos que encontrar en los artículos 23 y disposiciones concordantes de esta ley. La representación y defensa principalmente se recogen aquí. La regla general en el proceso contencioso administrativo es que las partes deben actuar representadas por un procurador. El procurador es el representante de la parte en el juzgado, y defendidas por un abogado, por la asistencia letrada. ¿Por qué? Porque la ley es conocedora de la naturaleza complicada, técnica, burocrática del proceso judicial, y lo que busca es garantizar al particular una defensa jurídica adecuada. Por eso se exige la postulación. Postularse, en este contexto, es un término que apela a la necesidad de ser asistido por procurador y defendido por abogado, que no puedas ir tú diciendo aquí estoy yo, ¿de acuerdo? Porque la ley es consciente de la naturaleza técnica del proceso judicial contencioso administrativo y, como es consciente, obliga al particular a defenderse apropiadamente. Bien, esta regla general conoce excepciones, y una de las excepciones es la que aparece en el artículo 23.3 para los funcionarios. Los funcionarios pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, es decir, los que prevé el estatuto básico del empleado público, porque son una posición jurídica que integra derechos, pero también obligaciones y deberes. Por eso es un estatuto, es una posición estatutaria. Cuando se refieren a cuestiones de personal, es decir, de él como en su condición institucional de empleado público, pero que no impliquen la separación de empleados públicos inamovibles, que es, digamos, la sanción administrativa o la pena judicial, en su caso, ¿verdad?, de extinción de la relación jurídica, la pérdida de la condición de funcionario. La separación del servicio supone la pérdida definitiva de la condición de funcionario, sin perjuicio de eventuales rehabilitaciones, que las haya. Hay un mecanismo de reincorporación, pero en principio
Dada la gravedad de la medida, la separación de servicios es la pena de muerte laboral, es la pérdida definitiva de la condición de funcionario. El ordenamiento jurídico exige una defensa técnica adecuada, obligatoria y apropiada, ¿de acuerdo? Entonces, este artículo regula, uno, la regla general de defensa técnica obligatoria de la postulación, procurador y abogado, que son dos cualificadísimos profesionales que ayudan en el proceso, y excepciones para determinados casos y momentos y sujetos, entre ellos los funcionarios públicos. De este modo, la norma equilibra dos principios. Uno, garantizar una defensa jurídica adecuada en los tribunales, y dos, facilitar el acceso a la justicia en litigios, bueno, más relacionadas con cuestiones más pedestres, con la relación funcionarial. Es el motivo de que los funcionarios podamos actuar por nosotros mismos. Lo que pasa es que excluye el caso más grave. ¿Cuál es el caso más grave? La separación del servicio. Entonces la ley exige que te defienda a alguien que realmente sepa. Es decir, no puede ser funcionario, puede ser abogado, puede ser funcionario abogado, puede ser jurídico, un técnico jurídico, pero aún así la ley quiere que realmente te defienda alguien que sabe. No porque tú seas abogado jurídico, la ley, digamos, le va a bastar, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso contencioso administrativo, como en todo proceso judicial, por lo demás, normalmente intervendrán dos partes, ¿no? El demandante o actor, se le llama actor, que es quien reclama, quien actúa, quien ataca, la parte activa, y el demandado, la parte pasiva, ¿de acuerdo? Frente a quien se reclama. Normalmente en el contencioso, generalmente, será la administración la demandada, porque un particular combate una multa, porque un funcionario reclama unas diferencias retributivas o la denegación de una excedencia, lo que sea. Entonces, la administración normalmente es la demandada. ¿Siempre y en todo caso? No. ¿Por qué? Pues que hay veces que la administración ataca cuando, por ejemplo, en los llamados procedimientos de lesividad. Artículo 107 de la Ley 39, cuando la administración declara lesivo un acto para el interés público, una licencia que ha otorgado, al ser un acto favorable para el interesado, no puede cargárselo ella misma, tiene que ir al juez de lo contencioso e impetrar, solicitar del juez esa protección en forma de anulación del acto. Pero bueno, con carácter general, excepciones aparte, la administración siempre será demandada, o casi siempre, o en la inmensa mayoría de ocasiones. Pues bien, cuando estudiamos las partes, nosotros en nuestro curso de contencioso administrativo, siempre hablamos de las figuras importantes, de los institutos que hay que estudiar. Uno, la capacidad procesal. Dos, la legitimación. Y tres, la postulación. ¿Qué es la capacidad procesal? Lo tenemos en las reglas de los artículos 18 y siguientes. Capacidad procesal es la aptitud para ser parte en general en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Esa es la capacidad procesal. Cuando hablamos de legitimación procesal, ya hablamos de una aptitud más concreta, más aterrizada. No para ser parte en general, sino para ser parte en un proceso concreto. Pues yo, si tengo un interés legítimo, un derecho subjetivo afectado, yo estaré legitimado. Y las partes, en el artículo 23, es lo que enlaza la representación y defensa en juicio con lo que llamábamos postulación. ¿De acuerdo? Este término es importante. La postulación, técnica y jurídicamente, alude a la intervención, a la necesidad de intervención de ciertos profesionales en el proceso, a la necesidad, pues, de estar representado por un procurador y asistido por un abogado. Eso es la postulación, la necesidad de estar representado por un procurador y asistido por un abogado. ¿Cuáles son las reglas generales? Pues que normalmente, cuando son órganos unipersonales, ahora hemos cambiado con los tribunales, secciones y tal, lo que toda la vida fue el juzgado, órgano unipersonal, las partes pueden conferir su representación a un procurador y ser asistidas, en todo caso, por abogado. Esto quiere decir que el procurador es potestativo, podrán. Sin embargo, en los órganos colegiados, lo que eran las salas, sala de lo contencioso, el Tribunal Superior de Justicia, sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, ahí sí que era obligatorio la representación de un procurador. Esas eran las reglas y, como excepción, el funcionariado público. Funcionarios públicos pueden autodefenderse con la única excepción de que sea separación de servicios, es decir, la más elevada o la más grave medida que se puede imponer en vía administrativa o judicial, normalmente puede ser una sanción administrativa de pérdida, cuando se pierde la condición de empleado público, ¿de acuerdo? Esto sería, digamos, lo que justifica la pregunta. Por tanto, las reglas del 23 las tenemos que ver como una solución equilibrada del legislador. El proceso contencioso
con carácter general exige una defensa técnica letrada especializada, pero el ordenamiento reconoce espacios para la autodefensa, ¿de acuerdo? Cuando se discuten cuestiones que son pues muy de andar por casa, cuestiones relacionadas con el personal. No es que no sean importantes para el sistema, pero al final si demandas por unas diferencias retributivas y te las pagan o no, pues bueno, de alguna manera se entiende que la complejidad del tema va a ser menor. Obviamente, eso no quita que cualquier empleado público pueda ir con abogado, o sea que hay gente que prefiere ir por su cuenta, ¿de acuerdo? El legislador está protegiendo, está, digamos, dando una década porque protege simultáneamente el derecho de acceso a la justicia, pero por otro lado la seguridad jurídica del proceso. Cuando nosotros estamos en presencia de decisiones tan graves, pues lo lógico es que la ley de alguna manera obligue a, a asistirse, ¿verdad?, de abogado y de procurador, es decir, de profesionales técnicos cualificados, que si te defendieras tú solo, digamos, piensa la ley, te iría peor que si estuvieran ellos, ¿de acuerdo? Esa es la idea, la posición del funcionario ante el contencioso. ¿Cuándo pueden comparecer? Pues siempre, salvo que se trate de las sanciones graves, las de separación de servicio, son las más graves que se pueden adoptar. Por tanto, la defensa de un funcionario público puede ser autodefensa, el funcionario se puede autodefender, no necesita el abogado. Lo que ocurre, no necesita el procurador, lo que ocurre es que ni abogado ni procurador, es que cuando hay una separación va a necesitar estar asistido. Esta sería la idea, el funcionario por sí mismo, salvo que sea separación del servicio. Bueno, pues hasta aquí la pregunta 23 de lo contencioso administrativo y ahora ya pasamos a la siguiente que está ubicada en la Constitución española.